Muy buenas gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver 30 secretos que hay en Brawl Stars. Datos curiosos y de todo que seguramente no sabías que estaban dentro de Brawl Stars, y es que hasta algunos yo me sorprendí. Primero que nada, dame un like por haberte traído esos 30 datos, por favor. No es de huevo. Y vamos a hacer algo, si no conoces alguno de los datos que te voy a decir, te suscribes. Si llevas a Surge y de la nada aparece un Squeak misterioso y te pone toda la ulti en toda la cara, con el gadget puedes evitar que te hagan daño las babitas de Squeak. Es difícil de hacer, pero puedes salvarte la vida en alguna ocasión. Eso sí, tienes que ser main gadget de corazón. La skin de Piper Lunar al usar la ulti deja unos conejitos como bombas, lo que la skin de Sprout Lunar al usar la ulti hace lo mismo. Yo recuerdo que también existen las familias de skins, puede que no sean las familias del mismo Brawler, pero son las familias de skins y la mayoría comparten características. Al usar la ulti de boost puede hacer un ataque extra, podrías hacer 4 ataques en vez de 3, y para esto ocupas lanzar la ulti y rápido, una vez que la lanzaste, dar rápido al básico. Este básico puede darle al enemigo y cuando llegues al destino de la ulti, por así decirlo, contra el enemigo, ya vas a tener otros 3 básicos cargados. Si en una partida llevas a Piper o algún Brawler que pueda, por así decirlo, volar y haya este tipo de veneno, tú vas a poder pasarlo por arriba de ese veneno y no te hará ningún daño. Muy interesante la verdad. Esto no sé por qué no pasa con el veneno de Shadow normal. Si lanzas gasolina con Amber por encima de los esqueletos que haya por ahí y lo incendias, estos se van a quedar ahí y no les pasará nada. No como el pasto que desaparece, no, pues los esqueletos se van a quedar ahí y se van a quedar para siempre, no desaparecen hasta que un básico los aturda. Y es que eres muy observador y ves muy bien, Bell y Crow son los únicos Brawlers que cuentan con una cicatriz de la misma forma. Solo estos dos Brawlers la tienen. Dato interesante, no sé qué significa la verdad. Tal vez fueron golpeados por el mismo Brawler o por la misma arma, no sabemos. La única manera de curar al clon de Lola es por los cuadritos de curación. Algún Brawler que tenga alguna habilidad de curación que quiera curar al clon no lo va a lograr. Solamente estos cuadritos pueden curarla. Arriba de la cabeza de Tick, la cosa esa dorada que va dando de vueltas, van conforme a las manecillas del reloj y cada segundo va cambiando. Y Tick tiene la curiosidad de que cada segundo pues va cambiando. El icono de Nita no es el mismo que su modelo de Brawler. Tienen algunas diferencias, ya se ve viejo y aparte podemos ver el delineado confirmando que Nita es mujer. Yo creo que Nita necesita un rediseño tanto su icono como el Brawler. No los ustedes, díganme qué opinan. Este es un dato inútil, pero podemos ver que la cosa que lleva atrás Rosa, que es su mascota, podemos ver que tiene una corona. Siempre estuvo ahí, pero nunca había dado cuenta de esto. Sinceramente nunca le había puesto atención hasta que la vi y dije, what the fuck, esto cómo se lo pusieron, pero no, así salió el Brawler. Y esto también lo podemos ver en sus demás skins. En la skin de luchadora solamente la podemos ver con un gorrito, la verdadera cara de Mr. P. Como sabemos, Mr. P es una botarga y no un animal como se nos hace creer. Hay una persona robot abajo del traje, pero en la revista que vimos de Lola hay una nota de que la identidad de alguien había sido descubierta y podemos ver a Mr. P, o sea, podemos ver el traje de Mr. P ahí, y esto nos hace pensar que algún día Brawl Stars nos dará la verdadera identidad de Mr. P. La skin de Crow blanco al lanzar su básico dejará plumas blancas por donde vayan los básicos. Sus otras skins no hacen esto, demostrando que es un pájaro. Y otro dato curioso sobre él es que es el único animal verdadero que hay dentro de Brawl Stars. Ok, también el Coronel Rules, que es un perro, pero ¿quién usa esa cosa? Y en este tipo de veneno pones arbustos de rosa, no te hará ningún daño. Tú puedes esconderte ahí y al poner estos arbustos va a desaparecer el veneno, pero si se destruyen estos arbustos el veneno va a aparecer de nuevo. Si llevas a Gale en cueva de entrenamiento, pones el gallo del trampolín en alguno de esos robots que hay ahí, los robots no podrán saltar, se van a quedar ahí. Incluso esto pasa con robots iguales en alguna partida amistosa, lo cual debería hacer que eso se mueva, pero no sabemos por qué. Cuando Rico dispara sus básicos podemos ver que lanza bolitas de todos los colores, bueno, chicles, pero pues solamente nos muestran a nosotros que lanzan de un solo color. Yo creo que se vería muy bien que Rico lanzara de todos los colores, una variedad de colores, se vería muy guapísimo la verdad. Que lo pongan como una cosa adicional para conseguir y ponerse al Brawler, porque sinceramente yo lo compraría y se vería muy bien. El sonido de los básicos de Squeak, que por favor quiten el sonido porque esa cosa es castrante.
cambia dependiendo quién los escuche. El que lleva Squeak no escucha el mismo sonido del básico que el rival. Es algo que tal vez no te habías puesto a pensar, pero sinceramente es interesante. Y yo que soy main Squeak nunca me había dado cuenta. Este es un dato para pros: nunca pongas el clon de Lola enfrente de ti, ya que si hay una CPenny misteriosa, al lanzar ella su básico le dará al clon primero y después a ti, y esto hará mucho más daño. Entonces deberías ponerla atrás de ti siempre. Bueno, no siempre porque igual te puedes subir como escudo, pero pues ponerla atrás es recomendable. En la ambientación de Retrópolis podemos ver arriba el carrito de Carl que está estrellado pues ahí arriba, y podemos ver cómo fue que se estrelló. En la animación de Retrópolis de hace año podemos ver a Cole cómo se estrella ahí después de salir una mina disparado. Un buen detalle que tiene hasta su propia historia. En las skins de Colette podemos ver que en los libros que tiene llevan diferentes dibujos. Son diferentes dibujos que nos dicen algunas cosas ahí ocultas, y sinceramente no sé qué significan ni por qué están ahí, pero es un dato curioso y que algún día tal vez será revelado. Igual con las demás skins de Colette que vayan a salir tendrán lo mismo. Siempre vas a poder cargar la ulti de Stu, hasta con un cohete puedes cargarla. Las únicas maneras de que esta ulti no se cargue por completo es gracias al tótem de Bo, y si es segundo brawler en duelos, pero siempre vas a poder cargar la ulti de Stu por completo. Como hemos visto, la mayoría de los brawlers al caminar por el mapa dejan algún diseño de sus huellas en el suelo. El único brawler que no deja huellas en el suelo como los demás brawlers es Meg. Ni cuando se convierte en un robot gigante deja huellas, y es que esas huellas deberían ser grandes, pero ni siquiera las deja ahí. Si en Balloon Brawl hay este tipo de mapas que tienen todo el suelo con los modificadores de correr, esos cuadritos verdes, tú al aventar el balón e ir corriendo a la misma dirección que lo avientas volverás a tener el balón, entonces lanzarlo es casi tonto porque llegará a ti de nuevo. En la animación que subió Brawl Stars sobre los cuentos, en una parte de la animación vemos algunos brawlers actuando, pero vemos un brawler con una skin o apariencia que no hemos visto dentro del juego. Eso está como a mitad de la animación. Vemos a León con una skin de huevo y se ve muy bien, la verdad. Algún día llegará dentro del juego. La skin de Mortis, bruja nocturna. Al usar la ulti podemos ver que bajo de Mortis hay un círculo de color morado que da vueltas, y esto es algo interesante ya que otros brawlers no lo tienen cuando hacen su ulti. En la skin de Mr. P de Drácula podemos ver que cuando lanza sus básicos dentro del ataúd hay unas pociones rojas ahí dentro. ¿Será sangre? No sabemos bien qué sea, pero esas pócimas pueden ser algo importante. En el icono de Meg, al seleccionar al brawler podemos ver que tiene un lunar en la cara, pero al seleccionarla en su modelo 3D no lo tiene. Tal vez sea un error del icono del modelo que no se lo pusieron ahí, pero causa duda del por qué está ahí. Cuando usamos el gadget de Brock, el que salta, de primera vemos que Brock siempre lleva sus gafas arriba, pero cuando usas el gadget de saltar podemos ver que se las pone. Esto es raro, pero apenas me di cuenta de ello. En la animación de hace rato que les enseñé, donde podemos ver la skin de León, también podemos ver por primera vez a Jessie sin su gorra. No sé tú, pero yo la veo rara así toda pelirroja. Lola esconde algo, y es que esto ya lo vimos en un video que hice dedicado a ella. Lola no es buena del todo, y solamente en los espejos podemos ver la maldad de Lola. Sinceramente no sabría decir por qué es así, pero nos deja muchas dudas. Podemos ver que en las skins de Colette cada corazón que lanza como básico es diferente. Su diseño de corazones varía dependiendo de la skin. Y bueno, ya que llegaste hasta aquí, suscríbete, tomen agua y los TQM. Chau.